Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, en este videoprograma quiero hablar sobre este regreso a clases. Yo creo que ya muchos el día de hoy vieron cómo se dio. Hay muchas situaciones bastante complejas en cuanto a los rezagos educativos, a las disparidades que hay en enseñanza, tanto del ámbito privado como lo que es la escuela pública. Y ante este nuevo panorama que nos estamos enfrentando, pues obviamente es posible que exista un verdadero atraso en cuanto al avance educativo, cognitivo que se estaba brindando en varias escuelas, en varias distintas situaciones, porque México es totalmente distinto en diferentes partes de este. En el tema educativo, pues obviamente estuvimos en una situación en donde se fue abandonando poco a poco la calidad educativa, en donde fueron creándose poco a poco, no nada más quedó la educación privada en el sentido de que estaba simplemente para aquellas asociaciones que pues compartían una comunidad en el sentido religioso, en el sentido del nivel socioeconómico, en el sentido de alguna identidad, porque ya saben que hay que si el colegio alemán, que si el español, el japonés, vaya, de este sentido, ¿no? Pero empezaron a surgir poco a poco nuevos colegios privados para la clase media, media baja, y ante las situaciones de, pues, las necesidades, ¿no? De la gente, de que, pues, trabajan 8 horas, 9 o 10, se tenían que adaptar a que los colegios pudieran brindar esta cantidad de horas. ¿Y quiénes la ofrecían? Obviamente la pública no, sino tenían que acudir a un colegio privado que, pues, decían, oye, mira, cursos extracurriculares, que si de deportes, que si alguna situación de computación, que si inglés, etcétera, ¿no? Pero era una situación en donde los padres podían ir a trabajar y dejar a los niños, precisamente por esa situación. Entonces, ante este panorama que estamos viendo ahora, muchos de estos alumnos, que representan cerca del 15% del total de la comunidad educativa del país, es decir, 5.3 millones de alumnos que están en educación privada, cerca de 500,000 profesores. Obviamente es inminente que vayan a quebrar bastantes escuelas, bastantes colegios, precisamente porque la situación no se va a poder sustentar. Es decir, que si pierden un 30, un 40% de la cantidad de alumnos que tienen, pues obviamente no van a poder pagar posiblemente a los profesores, a las instalaciones, etcétera. Eso pues los pone técnicamente en desventaja, porque no es como los colegios que cobran quizás colegiaturas muchísimo más elevadas. No es lo mismo una escuela pequeña, una escuela mediana a las otras. Entonces, ante este panorama es obviamente que van a quebrar, ¿no? Muchos de esos alumnos pues se van a tener que estar reintegrando a un sistema público. Y bueno, ¿qué les ha parecido a ustedes? Yo hoy en la mañana que puse la televisión para ver qué estaba pasando, y es que esto aquí en México precisamente lo hicieron con un sentido de que llegara al mayor número de personas posibles. ¿Dónde? Pues en las televisoras, ¿no? Se les dio una millonada por, pues no sé por qué, ¿no? Si al fin y al cabo son concesiones del Estado que otorga un privado, pero bueno. Y lo digo por la situación, ¿no? Que en una situación pues de este tipo de emergencias y demás, pues decir, ¿sabes qué? Pues se necesita, ¿no? Por la educación y demás. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que hubiesen dicho, como en algunos otros países, se cancelan pues totalmente el ciclo escolar, dejarlo totalmente un año perdido, o qué hubiera pasado? Pero bueno, la situación es esta, ¿no? Gran parte de los alumnos que estaban en escuelas privadas pues decidieron cambiarse o abandonar un año, tanto por seguridad sanitaria como principalmente que es la cuestión económica que está afectando a México, que obviamente ya en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, en Gran Bretaña, pues las principales economías del mundo, ¿no? Los tiene en una de las peores crisis, sino que la peor crisis económica de su historia. Esto obviamente en el tercer mundo, en los países en vías de desarrollo, países emergentes, como quieran nombrarle, ¿no? Al fin y al cabo, pues es peor la situación por la dependencia de las economías hacia estos países. Si no hay consumo, pues obviamente se viene para abajo todo. Y en este sentido, obviamente, se están viendo afectados todos los órdenes económicos de todos los sectores. Y ante esto, ante el inicio otra vez de clases, pues hay muchos padres de familia, principalmente aquellos que laboran en el comercio informal, ¿no? Que es más de la mitad de la población,
¿Qué está pasando? Pues que tienen que salir de casa, los niños se quedan en casa y tienen que estar, si tienen varios hijos, pues imagínense eso, de estar compartiendo quizás una tablet, un celular, en caso de que los tengan, que no muchos lo pueden tener, sino que son los padres los que lo manejan. Otros pues obviamente a través de la televisión es donde tienen que estar sintonizando. Esta situación pues si tienen hijos de diferentes grados, ¿no? Uno de primero, uno de quinto, uno de secundaria y demás, pues se van empalmando. Obviamente son 24 horas en YouTube, por ahí creo que hay una página que está lucrando con esto. Digo lucrando porque está monetizando esos videos, los está retransmitiendo. Pero bueno, es algo que no me gusta mucho, ¿no? En ese sentido, pero bueno, ya cada quien y obviamente esto debió de haberlo tomado el gobierno también, haber creado algunos canales, pues obviamente oficiales de la SEP, en el sentido de que retransmitan esto también por YouTube, porque hay gente que quizás no cuenta con la antena, que quizás nada más tiene un celular, que no tiene la señal, no llega a sus locaciones, los canales no se pueden sintonizar en donde están o demás. Son bastantes labores técnicas por las que hoy pasó muchísima gente, que si en dónde pasaban los horarios, en dónde estaba la información, cuál era el canal, qué grado estaban viéndolo, porque por ejemplo yo que vi, hoy le tocaba primero de primaria a mi hija. Y fue algo, pues realmente, no sé, no me gustó mucho. Obviamente todos podemos opinar lo que queramos, pero bueno, fue una situación donde la primera parte era educación socioemocional, artes, por ejemplo, la música que nos gusta, como que no, ¿verdad? Matemáticas, estaba en una cuestión de los cuerpos geométricos. Todo esto, pues, ya lo vio en kinder, pero bueno, es como dicen, ¿no? Por ahí que van empezando, que son como para que vayan teniendo contacto una vez más con todo aquello que posiblemente se les olvidó. Digo, yo estuve en la posibilidad de contratar, en vez de estar pagando una escuela privada, dije, ¿sabes qué? Lo que prefiero, y es que justamente se da, es muy antipedagógico, unas clases online, ¿no? Digo, muchos dicen por ahí, es lo que se escuda en las escuelas, es que deben de invertir, ya son otros tiempos, los tiempos modernos, los niños se tienen que ir adaptando a estas situaciones y obviamente, ¿no? Dices, en un futuro, pues los únicos trabajos que va a haber, pues van a ser quizás a distancia, vas a tener que sí o sí manejar, obviamente, cualquier dispositivo digital, tecnologías de la información si no estás fuera, pero, ojo, son niños que dentro de los primeros años, quizás de kinder a tercero de primaria, segundo de primaria más o menos, pues obviamente sí necesitan un contacto con algún profesor, con algún tutor, alguien que les esté enseñando, alguien que los esté vigilando. Y es una situación que ahora es como les comento, ¿cuánta gente está fuera de casa trabajando? ¿Cuántos padres no tienen la posibilidad de darle clases o tener? Porque dices, es que también tienes que trabajar, no nada más es que salgan, sino que tienen que estar también en casa laborando a distancia o haciendo alguna otra cosa para llevar pan a su mesa, ¿no? Es algo que dices, pues no pueden estar detrás de ellos todo el tiempo. Si bien es muy fundamental la educación de los padres para los hijos, también es necesaria la educación que sea de otro orden, un orden que puede ser un profesor. Entonces esto, ¿no? Yo digo, pude contratar en este caso a una profesora, ¿no? Le está volviendo aquí a ver qué es lo que está. Son los primeros días de ir viendo cómo va, e ir atendiendo pues todo aquello que le haga falta, ¿no? Algún otro tema, alguna otra cosa, ir viéndolo. Pero obviamente, ¿qué va a pasar con aquellos que no tuvieron la posibilidad de estar presentes con ellos, estarles dando pues la educación, estarles atendiendo de manera personalizada, haber contratado un tutor, sino que tienen que depender de la televisión, de lo que les vayan a dar a través de esta? Eso a mí me preocupa, digo, quizás también hubiese sido mucho peor el no haber dado nada por un año o por lo menos este semestre, porque también los niños se van atrasando y es justamente la edad en la que los niños como esponjas absorben absolutamente todo. Eso es muy importante, amigos. Entonces yo por eso, recuerden ese videoprograma que hice sobre la importancia de contarles historias a los niños, a los hijos, de todo lo que ustedes sepan, tanto de animales, de ciencia, de geografía, de todo, precisamente por eso. Y ante la falta de
de una escuela in situ, de una educación presencial, pues obviamente se va a ver mermada mucha de este aprendizaje que deberían de haber tenido. Otro importante, que es el contacto y todas estas habilidades sociales que los niños van adquiriendo, el saber cómo es que reaccionan los demás ante ciertas acciones de ellos mismos, van empezando a crear su empatía. Y sin esto obviamente pues va a ser más complejo que puedan desenvolverse, desarrollarse. Y bueno, así está la situación, un México desigual, un México donde esta situación realmente mostró pues las realidades, las ha puesto en todos los medios de comunicación, las ha desenmascarado, y todo este velo que teníamos, ¿no? De que pues bueno, esto no pasa o todo está bien, ¿no? Todo se maneja perfecto y vamos excelentes. Pero ahí está, amigos, chequen las fotografías que han habido pues de diversas familias, los grandes contrastes, mientras que hay gente que tiene la posibilidad de estar pues tomando la clase en una televisión personal, hay otros que tienen que estar compartiendo los niños, en donde las casas son pequeñas, donde la mesa de trabajo está totalmente ocupada, donde obviamente pues qué va a pasar durante todo este momento, hasta dónde va a llegar el burnout de los niños, ¿no? Porque se pueden llegar a cansar, puede que les aburra, puede que si no están con la supervisión pues obviamente no van a prestar atención, van a cambiarle de canal, vaya, eso es algo, ¿no? Pero ¿qué otra situación o qué otra opción se hubiese tenido? ¿Cancelarlo o seguirlo teniendo? Yo por eso les digo, es muy importante, si se puede en determinado caso, el contratar a un tutor. Si tú tienes el tiempo, poderle enseñar. Obviamente no todos están preparados y se van a dar cuenta de el verdadero valor que tiene un profesor, porque son gente que está preparada, gente que tiene la vocación, o se entendería que deberían de ser así, ¿no? Es obvio, para poderle enseñar de la mejor manera a los niños. Pero ante este panorama, amigos, pues así llegamos, así se regresa a clases, allí están las desigualdades, allí está esta situación en donde pues obviamente en el momento de regresar las diferencias, las disparidades de aprendizaje van a ser bastante notorias. Cuando todo empieza a volver a la normalidad, entre comillas, ¿no? Que esto va para largo. En cuestiones económicas, obviamente lo otro, lo sanitario, sí se va a llegar a superar, pero en temas económicos, eso sí es lo importante, ¿no? ¿Cuántas escuelas van a cerrar? ¿Cuántos? O sea, todo es una cadenita. Y la vuelta otra vez, ¿quiénes van a ser los más preparados? Pues obviamente solamente aquellos que pudieron darle la mejor educación de calidad posible a sus niños. ¿Y ustedes creen que una televisión puede sustituir a un profesor? Es difícil, amigos. Yo creo que una buena inversión, aunque sea lo posible, que puedas conseguir algún profesor, por lo menos una hora que les vengan a dar quizás 1, 2 o 3 días a la semana a los niños para pues ir reafirmando una que otra situación. Eso sería bueno, es una inversión, amigos, no lo vean como un gasto. Y si no se puede, pues por lo menos que le puedas tú enseñar algo de computación, que le puedas enseñar algo que creas necesario para que el niño lo reafirme. Tienes que estar pendiente porque es quizás el momento más crucial ante esta situación, y que no se vayan atrasando más, porque en verdad, amigos, la competencia cuando ellos crezcan en todos los sentidos va a ser muchísimo mayor a la que nosotros estamos pasando, ¿no? Eso que ni que, ¿no? Va a haber más gente, van a haber posiblemente menos empleos, y bueno, solo los más preparados son los que van a poder pues llegar a más, ¿no? Llegar a quizás no tener que depender de alguna renta básica universal o alguna de estas cosas mínimas garantizadas que se están adoptando en algunos países, y que bueno, es una situación que se presentó. Y pues así es esto, amigos. ¿Ustedes cómo han visto este inicio de clases? Cuéntanos cómo les está yendo a tus hijos y qué estás haciendo para intentar que no sea una mala educación. Para intentar por lo menos, ¿no? Oye, ¿sabes qué, Pablo? Mira,
Yo lo estoy haciendo así, me metí a buscar profesores particulares en las redes y demás, y alguien que esté cerca, ¿no? Eso es importante. ¿Qué es lo que están haciendo para pues darle ideas a aquellos que quizás están pasando un tiempo, pues obviamente, ¿no? Es desesperación de no saber, de la incertidumbre, de qué va a pasar, de que no hay información concreta, de que no está pues realmente todo lo que uno quisiese, ¿no? En el momento, quién o cómo van a ser las evaluaciones. Vaya, eso pone mucha presión en las familias, más en los que no tienen las posibilidades de darle las herramientas necesarias para que ellos puedan pues desempeñar lo que les van a empezar a transmitir, cuál es el temario, cuáles son los libros, y en ese sentido pues ahí está, ¿no? Ahí hay algunos para descargarse, y de aquí a que lleguen, es verdaderamente una situación compleja. La situación educativa en México se va a atrasar mucho, eso es un hecho, pero bueno, tendremos que ir superando todas estas situaciones, amigos, y bueno, hay que verlo con buena cara, hay que verlo de forma positiva. Y pues bueno, ahí está, ¿no? La burbuja en la que vivíamos pues reventó, y todo se salió a flote, todas las desigualdades y demás ya se ven, y bueno, simplemente es, ¿sabes qué? Pues hay que trabajar en esto. Hay que señalar la verdadera necesidad de hacer una verdadera inversión en cuanto a la educación pública. Hay que hacer una verdadera inversión para que ya no haya tanto rezago, tanta desigualdad entre uno u otro. Pero pues ya se irá viendo con el paso del tiempo, y es importante porque también es un tema de recursos públicos, un tema en donde pues muchos países es donde les falta, y donde justamente los acreedores, es decir, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pues dicen, ¿de dónde vas a tener que hacer recortes para que sigas pagando tu deuda? Pues obviamente, ¿no? Son los primeros rubros a los que recortan, que la ciencia, que la educación, porque no hay de otra, ¿no? ¿Sabes qué? Pues, si no hay más préstamos, no hay más refinanciamientos y demás. Ese es un gran problema. Caso de Argentina, caso de México, vaya, toda Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Ustedes coméntenme cómo han visto este inicio de clases, cuéntenme alguna de las anécdotas por las que están haciendo este viacrucis posiblemente, y algún consejo que tú le puedas dar a alguien más. Vaya, es importante, amigos. Se retira Pablo de su Granja Humana MX, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego.